Por cierto, el caso Nene ahora pasa de nuevo desde la unidad de corte de fuero otra vez a una de garantías jurisdiccionales para continuar con el proceso contra el hijo de Verónica Abad. Ahora sí, saludamos otra vez a Rodrigo Jordán, analista político. Gracias, buenos días. ¿Cómo podemos analizar lo que ha sucedido entonces con este pacto que dice el gobierno nacional de 3 partidos de oposición de decirle que no al enjuiciamiento penal, en este caso, de Verónica Abad? Así es, buenos días. Lo más importante que tenemos que entender es que la posibilidad de que la vicepresidenta asuma la primera magistratura del Estado representa realmente un caso y una oportunidad para que el país pueda entrar en una situación de caos. Entonces, esto hay que tomar en cuenta porque más allá de los análisis jurídicos, ¿qué pasaría si la vicepresidenta asume la presidencia? Ella ya ha anunciado que iba a eliminar o dejar sin efecto varios de las decisiones que ha tomado el gobierno, y realmente eso al Ecuador no le conviene porque, por ejemplo, en un caso de cambio de tributos, de todas las medidas que se han tomado, sería realmente dar una señal internacional y nacional de inestabilidad. Yo creo que ahí está uno de los focos más importantes de análisis, porque si bien se habla obviamente de que la vicepresidenta podría o no estar en esta sucesión durante el tiempo de campaña, lo más importante es que hay que tomar en cuenta las consecuencias sociales, políticas y económicas que tuviera el país si eso ocurre. Ahora, yo creo personalmente que si el presidente, teniendo el capital político, la vicepresidenta obviamente era el binomio, prácticamente el presidente es el que tiene el favor de la ciudadanía, y que creo yo lo que debería ocurrir, que si no hay esa confianza, la vicepresidenta debería renunciar en una política normal. Pero ¿qué es lo que puede pasar aquí? Es que la vicepresidenta puede utilizar esta oportunidad como una herramienta de venganza política que creo que el Ecuador no se merece. El Ecuador se merece unos gobernantes que estén no solo trabajando por su bienestar, sino también en coherencia. Y lo que ocurrió en la Asamblea, obviamente, era la crónica de una situación que ya se venía anunciando, porque nosotros habíamos dicho que si bien los partidos políticos en un inicio le iban a apoyar al presidente para lograr todas esas aprobaciones de leyes de seguridad y económicas, las ambiciones políticas poco a poco iban a hacer que estos partidos giren hacia la oposición, porque también van a tener sus candidatos políticos para las próximas comicios. Claro, ya estamos en una segunda fase ya electoral, y se puede entender lo que ocurrió la semana pasada con Verónica Abad, es un pacto real entre ella y los 3 partidos como Revolución Ciudadana, Partido Social Cristiano y Construye, Rodrigo. Claro, en tiempos de campaña política, los opositores siempre van a buscar cualquier tipo de pretexto o de situación para atacar a su oponente. Entonces, también me parece esto que no debería ser como natural que se hayan aliado estos partidos para poner, obviamente, este freno a la iniciativa que existía. Pero como bien digo yo creo que este tema se debe tratar no desde la óptica meramente legal, sino también de lo que puede ocurrir en un Ecuador que está en emergencia. Somos un Ecuador que estuvo en emergencia económica, social, política y de seguridad. El presidente Daniel Noboa tomó un país en el que no tenía o que representaba una amenaza económica porque no había ni dinero para pagar sueldos. Es decir, el presidente tomó un país en quiebra en las finanzas públicas. Pero se dice que ningún apoyo es gratis. Lo leía de otros analistas. Quisiéramos también conocer su opinión. Sí, el hecho de que 3 movimientos políticos respaldan en este caso a Verónica Abad porque impidieron que entonces sea llevada ante la justicia, eso a futuro sí podría tener repercusiones. Claro. Lo que estamos viendo hoy es una señal de lo que podría pasar a futuro. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque la vicepresidenta en funciones ya ha sido muy directa en decir que ella es oposición política de su mismo presidente en este momento. Entonces, lo que hace es sumarse a esta línea, y obviamente los partidos políticos que no están de acuerdo con la gestión del presidente lo que van a hacer es sumarse a ella, aprovechar esta oportunidad, y por eso decía que si es que la vicepresidenta asume el poder, vamos a poner un ejemplo, Fondo Monetario Internacional, todos los grupos de países que nos han apoyado. O sea, ¿qué se puede pensar? Y sobre todo, en un eventual, por ejemplo, cambio de política tributaria, no solo el país estaría, digamos, en una situación difícil, sino yo veo que la dolarización también estaría un poco complicada, porque las medidas que se han tomado han sido justamente para fortalecer este sistema monetario. Si Verónica Abad asume el poder, también podría darse un indulto a Rafael Correa, por ejemplo, el salvoconducto para que pueda salir del país Glass. Así es, todo podría ocurrir porque todo está sobre la mesa. Ahora,
Yo creo que es un error que la vicepresidenta haya dado declaraciones en el sentido de que podría cambiar, por ejemplo, el porcentaje del IVA, que podría echar abajo varias decisiones, porque esto pone más incertidumbre en un país que necesita inversión para el empleo, por ejemplo, en un país que necesita mucho más apoyo internacional. ¿Qué va a ocurrir con los agentes internacionales cuando solo escuchen esa posibilidad y que poco a poco la oposición política vaya configurando, por ejemplo, un escenario en el que ella tenga que asumir el poder? Es decir, es muy delicado lo que está ocurriendo y por eso nosotros decimos que el tema legal, si bien es importante, hay que tener una visión de país, porque un eventual, digamos, tiempo de la vicepresidenta en la primera magistratura lo único que generaría es inestabilidad y caos. Pero, Rodrigo, ¿usted cree que esta postura que tuvo la Asamblea de evitar, insistimos, el enjuiciamiento penal tiene mucho que ver, como dijo María Mercedes, en que estamos entrando en una temporada electoral? Es decir, si esto ocurría en otra circunstancia u ocasión de tiempo donde no hay una candidatura presidencial en juego, quizás ella no habría tenido el apoyo. Es decir, no es un apoyo genuino hacia ella, sino con fines electorales. Claro, ya desde hace algún tiempo la Asamblea se mueve por mayorías móviles. ¿Esto qué quiere decir? Coyunturales. Ya no hay esa organicidad o esa coherencia que pudo haber existido en el pasado y obviamente esto es un apoyo temporal, yo diría, pescando a río revuelto para tratar de complicarle al presidente. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como ciudadanos creo que tenemos que hacer? Es exigirle a nuestros gobernantes que actúen con celeridad, pero también con visión de país. Me parece a mí que el Ecuador no está en estos momentos para juegos de cambios, de transformaciones en un mismo periodo presidencial. Y por eso yo creo que lo más digno es que la vicepresidenta dé un paso al costado y obviamente este tema se pueda zanjar de la mejor forma, pero no tomándole a los ciudadanos como rehenes para una venganza política que yo creo que no tiene cabida en este momento. Y perdón, sobre lo que usted dice de estos cambios, también se había dicho que si Verónica Abad asume la presidencia, haría cambios en el gabinete ejecutivo. Y, por ejemplo, dicen que saldría Roberto Luque, ministro de Transporte, ministro encargado de Energía, quien incluso está ahorita en Baños atendiendo la emergencia. Ese cambio, entonces, de los ministros también podría ser perjudicial en el caso de que efectivamente lo ejecute Verónica Abad. Claro, un síntoma de las democracias que generan desarrollo sostenible es la estabilidad. Este es un valor importante en un periodo democrático. Y obviamente la vicepresidenta en funciones, si tiene esta visión de tener una vendetta política, si llega a Carondelet, obviamente lo primero que hará es cambiar a su equipo de mayor confianza, porque todo mandatario de elección popular tiene esa facultad. Y yo creo que ahí se podría interrumpir mucho de lo que ya se está haciendo e imaginémonos solo que nuevamente el erario público, por ejemplo, no tenga dinero ni para pagar sueldos ni para las cosas básicas del Estado. Yo creo que no estamos para eso y la vicepresidenta, digamos, en un escenario de honor, de lealtad, así como llegó a la vicepresidencia gracias al presidente, creo que también hay que ser solidario y sobre todo algo, cuando uno no tiene la confianza de la máxima autoridad, tiene que dar un paso al costado y no pelear ahí y peor anunciar que va a sumir al país en un caos no solo económico, político, sino también social. Rodrigo, cambiemos un poco de tema, poder analizar la situación que se presentó la semana pasada también con la participación del presidente Daniel Noboa en la Cumbre de la Paz. ¿Esto qué representa para nuestro país en materia internacional, de imagen del Ecuador? Así es, me parece que la participación del presidente es un acto simbólico que él ha hecho para visibilizar al Ecuador mucho más a nivel internacional. Este era más que una cumbre por Ucrania, era una cumbre por los países que están abogando por la paz de un conflicto que finalmente poca gente entiende en su coherencia de lo que ha hecho Rusia y me parece que el presidente ha visibilizado al Ecuador, ha ratificado su apoyo a todo lo que dice Naciones Unidas, a lo que se está viendo en el Consejo de Seguridad y me parece que es también una buena oportunidad para hablar con los migrantes, visitarles y sobre todo recabar de ellos todas las necesidades que hoy existen porque el Ecuador tiene temas, por ejemplo, diplomáticos, consulares con México que hay que ir también solucionando. Y sobre ese tema, antes de pasar justamente a lo de México, esa nación no firmó, pese a que sí viajaron a Suiza, no firmó el acuerdo de todos los países, son 80 los que suscribieron este pedido por la paz. México no lo hizo. ¿Cómo lo podemos también tomar en cuenta, no?
Claro, esto obedece básicamente a su posición geopolítica, ideológica que tiene a nivel internacional. Me parece que el presidente hoy y la próxima presidenta, como son de una línea de izquierda, entonces me parece que no comulgan mucho, porque ellos obviamente geopolíticamente le apuntan más hacia el bloque, por ejemplo, de China, de Rusia, de los países que tienen, digamos, de una u otra manera un régimen socialista. Ahora, esto iba a ser evidente, pero me parece que la cumbre y la conferencia es algo valioso porque realmente uno no tiene garantía de lo que puede ocurrir mañana si es que, por ejemplo, Ucrania es tomada por Rusia, ya pues después ya uno no sabe qué es lo que podría ocurrir. Rodrigo Jordán nos acompañó el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá en Noticias 7. Muy buenos días. Muy bien, ahora con esto vamos a pasar al estudio de noticias porque Sofía Ventimilla nos tiene más información. Sofía, ya estamos contigo. Adelante.